Muy buenos días de nuevamente. Aquí estamos comenzando un nuevo día. Un saludo para todos aquellos que están listos para escuchar este mensaje. Estamos acá, pues, como le estaba comentando, de que nuestro objetivo, propósito es ampliar nuestro conocimiento y sobre todo las cosas que nuestra fe o que nuestra práctica como creyente debe centrar correctamente lo que Dios quiere para nosotros a través de las Sagradas Escrituras. La única manera de que nosotros podemos guiarnos, hacer lo correcto, es que tengamos el manual, la Escritura. De tanta enseñanza te pueden enseñar el día de hoy, tantas están corrompidos, ya no es un mensaje verdadero. Pues hay que tener mucho cuidado de qué fuente tú puedes recibir un mensaje. Por esa razón es importante que nosotros tenemos que estar seguros lo que recibimos es verdad o no. Lo que tú practicas, ¿de dónde proviene? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu fundamento? Entonces es muy importante que nosotros tenemos que tener conciencia y claridad de que realmente lo que practicamos o lo que creemos es una verdad. El domingo pasado estamos viendo del principio de un pueblo después del diluvio. Estamos viendo todas las prácticas, principalmente el pueblo donde había sido llamado Abraham. Un pueblo que inmediatamente se había corrompido porque Abraham no venía en un pueblo sano, sino que venía en un pueblo ya corrompido. Dios lo llamó, ya dijimos que él venía en un pueblo ya tiene muchas prácticas abominables ante el Señor. Como ya habíamos dicho, él es amoreo, y realmente que una de las prácticas vamos a profundizar un poquito el día de hoy, o vamos a hablar un poco sobre ella para que nosotros podemos saber también de dónde ha venido la práctica. Y hasta el día de hoy también se sigue practicando, porque muchas veces creyendo y pensando que hagamos lo correcto y no es así. Por esa razón, el día de hoy vamos a tomar una de las prácticas de los primeros 3 siglos después del diluvio, que es hombres y mujeres consagrados. Consagrados para el templo, pero no para la obra de Dios, sino que era una práctica, consagraban para rituales, adoración a los dioses, a las estatuas. Entonces, por esa razón, esos rituales, que son mujeres y hombres consagrados dentro de un templo ante los dioses, dependiendo de su necesidad, dependiendo de lo que quieren, hijos, felicidad, dinero, fama, protector, ser librado de toda enfermedad, de toda maldición. Por esa razón, había sacerdotes, habían líderes quien oficiaba esos ritos, pero son paganos. Entonces, por esa razón,
El día de hoy también, por eso el título de nuestro mensaje es: ¿quién consagra? ¿Quién bendice? ¿El hombre o Dios? Pero la mayoría dice, no, es Dios, yo hago por medio de Dios. Vamos a hablar sobre eso. Yo lo hago en el nombre de Jesús, dicen algunos. Entonces, por ejemplo, 15 de enero acaba de pasar una fiesta donde se bendecía objetos, donde se bendecía usted cualquier cosa que usted compraba de ese lugar, lo bendecían y lo traía: adornos, cuadros, velas, sombreros, lo que tú quieras. Hasta tu bolsa de rosca también lo bendicen. Ya consagrado, podemos decir, ya es santo. ¿Por qué? ¿Por qué se consagra? ¿Por qué se bendice? Dios les dio la orden. Por revelación, un día antes les dijo Dios que deben hacer. No la hay, es una tradición. Ya es un costumbre. De ahí podemos nosotros ver, si alguien compra su imagen, también lo bendice. La pregunta es, ¿la bendición le hace que te puede dar milagros? La bendición, la consagración, podemos decir, ahora ya tiene poder. ¿Qué hay atrás? ¿Cuál es tu fe y cuál es tu creencia? Dios mandó a decir eso, que hay que comprar objetos, hay que comprar estatuas. Una vez que sea bendecido, tú puedes adorarlo, tú puedes pedirle. No hay ningún mandato para eso. Al contrario. Entonces, ahora hay galones de agua con sal. Simple y sencillamente una pequeña oración que supuestamente ya es bendecida por un sacerdote. Entonces ahí está la fe de todo. Traer tu galón, pues obviamente para utilizar en su casa, en su vecino. Cualquier necesidad se presenta, tener un reserva en tu casa. Algunos otros, cuando tienen alguna enfermedad, toman su trago de ese agua para sanar. Otros deben ser ungidos con ese agua bendecida, consagrada, para ser librados del pecado. Utilizan también para consagrar, para bendecir casas. La mayoría lo hacen. Ahí está su agua. Algunas lo llaman a un sacerdote. Según magisterial romana, solo el sacerdote tiene la autorización para hacerlo. Pero ahora hacen otros hombres, otras mujeres. Pero el magisterio legítimo, nadie lo puede hacer. Ungir a los enfermos. Mi pregunta mía es, esa consagración, esa bendición que ustedes hacen, ¿de dónde lo sacaron? ¿En la Biblia? Porque ahorita vamos a ver qué nos enseña la Biblia a nosotros, o qué dice la Biblia sobre todo eso. O principalmente nuestro mismo Dios, ¿cuál es el verdadero bendición o consagración hace Dios para su pueblo? En este caso también para su iglesia. Por esa razón, también ahora, hace unos años atrás,
tal vez hace unos 10 años o 15 años aproximadamente, se llevaba los carros en ciertos lugares para que lo bendicieran y cobraban aproximadamente como 5,000 quetzales. Para poder, ahora mi pregunta mío es, ¿cuál es la idea los que tienen esa creencia o esa práctica? Por esa razón, la publicación hace poco dice que ahora ya no se bendice los carros, ahora solo las llaves. ¿Cuál es la idea? Bendecir las llaves, automáticamente el vehículo ya es bendecido. En cambio, antes se bendecía todo adentro, se abría el capón, se bendecía el motor, las llantas. ¿Por qué se hace todo eso? Porque para que las llantas no se desvíen, para que no haya accidente, para que el motor no agarre fuego. Toda esa creencia adentro se consagra, se santifica a través de un sacerdote o diáconos que ha sido asignado, y ahí que supuestamente quedará consagrado. Pero la mayoría de estas personas, una vez que el vehículo es supuestamente consagrados, utilizan para borracheras, otros para sus amantes, otros llevan productos robados adentro, llevan drogas. Mi pregunta mía, si usted cree que es consagrado por Dios, si Dios mandó a hacer es como tú crees, ¿eso es lo que Dios hace? Entonces, por esa razón, todas esas prácticas no provienen de Dios. No se bendice de esa manera. No se consagra de esa manera. No lo digo yo. Ahorita le vamos a poner las citas bíblicas donde nosotros podemos estar seguros a qué nos demanda nosotros Dios hacer. Vamos a ir con nuestra primera cita. Cuando habíamos venido comenzando con un nuevo comienzo, vamos a comenzar con Noé. Dios había eliminado una nación perverso, se pervertió y dio oportunidad a que se arrepintiera en sus malas prácticas y no creyeron. Los únicos los que sí creyeron, obedecieron eran Noé, su esposa y sus 3 hijos y 3 nueras. Noé y su esposa, sus 3 hijos y su 3 nueras. 8 personas los que se salvaron, 8 personas los que creyeron. Entonces, cuando ellos aterrizaron el barco, cuando el agua bajó, Dios no solo los bendijo, sino que también hizo un nuevo pacto con ellos. Entonces aquí hay algo muy importante donde nosotros tenemos que ver, es Dios que bendice, es Dios que hace el pacto, pero el día de hoy se enseña que el hombre hace pacto con Dios. También es un error, pero hoy no quiero meterme por ese tema del pacto, porque no es mi tema el día de hoy. Mi tema el día de hoy es bendecir o consagrar para Dios. Vamos a dejar el pacto, pero sí debe estar seguro que es Dios hace pacto con el hombre, no el hombre con Dios. Para empezar hay que dejar claro eso. Por esa razón el día de hoy, Génesis 9:1. Mire lo que dice Génesis 9:1, dice, Dios bendijo
a Noé y a sus hijos. Era más fácil que Dios le diga a Noé, bendiga a tus hijos y bendecí a ti mismo. Era más fácil. Pero no. Dios mismo bendijo a Noé. Dios mismo bendijo a sus hijos. En un nuevo comienzo, en Génesis 9:1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y luego que dice, tengan muchos hijos y pueblen al mundo, llenen la tierra. Por orden de Dios y por la bendición de Dios, que ellos pueden multiplicar para poblar la tierra. Porque toda la fertilidad se da bajo la bendición de Dios. En la Biblia, cuando aparecen mujeres estériles, es porque Dios lo demanda, pero también Él muestra su poder, que Él lo puede dar hijos, como hizo con Saraí. Saraí era estéril, pero con el poder de Dios también le dio descendencia. Entonces, por esa razón, pero la bendición no la da y no hace un hombre, sino que la da Dios. Eso es lo que tenemos que tener bien claro, que es Dios mismo va a bendecir. ¿Por qué bendijo a Noé, a sus hijos? Porque ellos son los únicos que creyeron en la promesa de la salvación. Porque los demás, ¿dónde están? Ya están eliminados, ahogados, ya muertos. Entonces, ellos eran salvos. Se salvó la vida de la muerte. A través de la arca que construyeron, entonces esa obediencia que ellos habían obtenido, habían creído a un Dios, entonces Dios le plació bendecirlos a todos ellos y que siguieran multiplicando. Entonces aquí podemos ver nosotros, Dios mismo en persona bendijo a Noé y a su familia. Como yo decía, hubiera sido tan fácil que mandara a Noé a que él hiciera la bendición, pero no, aquí fue Dios. Entonces quedamos aquí evidencia, empezando un nuevo ciclo, que Dios mismo hizo la bendición. Pasamos a Éxodo 30:30. También cuando Dios dio la orden, aquí dio la orden Dios. Derrama aceite sobre Aarón y sobre sus hijos para consagrar como mis sacerdotes. Ahí había una orden, había un mandato del Dios mismo. Mi pregunta es, ¿todos los que consagran, bendice el día de hoy, han recibido una orden, un mandato de Dios? ¿Así personal? No, yo estoy seguro que no. Lo están llevando sobre la marcha, sobre la práctica, sobre la tradición. Ya no es un orden de Dios. Entonces, por esa razón, acá podemos ver que Dios había ordenado. Pero mire lo que dice en el 32. Y el 32 da una orden que nadie
vuelve a repetir esa acción, que nadie haga, porque esa consagración, esa bendición, no era un costumbre, sino que era, Dios sabía perfectamente el propósito para la cual quienes son escogidos para un labor específico ante él. En este caso, Aarón ha sido llamado como el sumo sacerdote, sus hijos como sacerdotes. ¿Para qué? Para puede oficiar sacrificio dentro el altar santo de Dios. Era un altar. Nadie puede entrar. Por esa razón que solo Dios ha escogido a un solo hombre, a un solo sumo sacerdote. Solo Él tiene acceso a ese lugar. Para eso debe ser purificado, consagrado, santificado por el Dios mismo. Porque el lugar donde Él está es santo, es sagrado. Dios mismo habita en ese lugar. Entonces no podría que se hiciera un costumbre que se entrara cualquiera, será consumido con el fuego. Porque ahí había un poder. Por esa razón Dios decía que nadie se vuelva. Por eso vamos a leer, dice el 32. No intenten hacer una imitación ni lo derramen sobre ningún ser humano. Estás consagrados y se tratará como algo sagrado. No se puede practicar cualquier que se le ocurra. Cualquier diga que hoy lo voy a hacer yo, lo voy a hacer santo, lo voy a consagrar. No. Dios practicó, ejerció, ordenó a ciertas épocas, personas, porque no era un costumbre, era verdaderamente una consagración total. Se miraba la acción. Por ejemplo, él se había ordenado, solo el sumo sacerdote debe entrar. Pero cuando los hijos desobedecieron la orden, ¿qué les pasó? Los dos hijos de Aarón fueron consumidos, fueron muertos, porque ellos no están llamados, a pesar que fueron ungidos, fueron consagrados como sacerdocio, pero el trabajo que iban a ejercer no les competen a ellos. Y cada vez cuando entraba en un lugar tenía que pasar no por un costumbre como hace el día de hoy, sino por un reglamento, por orden de Dios. Debe estar seguro que estas personas que van a entrar deben estar en buena condición, es decir, que estén santos delante de Dios. Si rompe las reglas, ahí se acabó tu vida, es muerte segura. Esa es la razón que el 30 que Dios mandó a consagrar, a ungir, pero el 32 da la orden: no intenten hacer ninguna imitación. Ni lo derrama sobre ningún ser humano. Está consagrado y se tratará con algo sagrado. Mire lo que dice el 33. Si alguien trate de hacer una imitación, o sea, se lo suministra a un extraño, deben expulsarlo de la comunidad israelita. Era expulsado si alguien va a intentar hacer lo mismo.
Si Dios mismo, Él es el que consagra, Él es el que hace ahora una hora que no. ¿Y qué hacen toda la gente el día de hoy? Practican. Tal vez no son expulsados. ¿Quién les va a expulsar? Ni saben lo que hacen, ni entienden lo que hacen. Entonces ya vimos en Noé que Dios bendijo a ellos. Estamos viendo en Éxodo 30 de que es Dios da la orden a que se unge, a que se consagre, y también el mismo Dios da la orden a que no se debe practicar, no se debe aplicar a cualquier, porque si no, serán expulsados. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Génesis 39, 3. Se trata de José. Muchos ya saben la historia de José, que hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de él fue vendido y fue a parar a Egipto. Tal José, ese hijo, era muy obediente con su padre. Era muy sabio porque el papá le había enseñado manejar algunas cuentas, entiende, sabe leer, escribir, tal vez no tanto con el profesionalismo, pero sí tenía conocimiento, podía leer ciertas cosas o muchas cosas. Pero era un hijo, lo que tenemos que no perder de vista es que era un hijo muy obediente y practicaba la justicia. Cuando sus hermanos no hacían bien su trabajo, él venía a decir a su padre. Él no mentía, él hablaba correctamente delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de su padre, porque había educado que había un Dios, no se podía violentar, no se podía mentir, robar, sino que José era un joven muy obediente, practicaba la justicia, y eso es lo que se enojaban sus hermanos, y por esa razón lo vendieron. Porque ellos querían que los tapara, que mintiera, que no viniera a decir a su padre lo que hacía. Eso quería ser, pero cuando José venía a contar todo, pues se ganó el enemigo de sus hermanos, y eso lo llevó y lo vendieron. Pero cuando él llegó allá en Egipto, fue vendido con tal Potifar, es un jefe del ejército, fue a parar ahí, y ahí prosperó, ahí todo lo que él hacía tenía sabiduría, Dios le había dado sabiduría, inteligencia, todo lo que él hacía prosperaba. La Biblia dice que Potifar dejó todo su administración a él, muy responsable, llena de sabiduría de Dios, pero ahí fue tentado. Por ahí es otro tema. Entonces, ¿qué dice 39? 3, lo que interesa es esta. Vio su amo que el Señor, aquí las palabras de la persona dice, vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que le hacía. Así José halló gracia ante sus ojos
y llegó a ser un siervo personal. Aquí está hablando cuando está con el Potifar. Entonces es lo que decía, llegó a ser un siervo personal. Como decimos nosotros en el día de hoy, su mano derecha, responsable, dejó todo a su disposición. Entonces por eso dice aquí, vio su amo, es decir, el Potifar vio que su amo, que el Señor estaba con él. Y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Podemos dar cuenta nosotros acá. Es el Señor que hacía prosperar de su mano. No es que él ande bendiciendo todo su trabajo, ande bendiciendo todo lo que él hace, o que él haya sido apartado, consagrado, bendecido para que le vaya bien. No. Si él mismo, ese tal Potifar, sabe perfectamente que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que hace. ¿Cómo lo sabe él? Pues si ya llegó a tener tanta confianza como un ser personal, José había tablado una conversación con él. ¿Quién era su padre? ¿De qué creían? Que le habrá contado el poder de Dios. Y también le habrá contado que Dios, él adora a un Dios, no el Dios que como adora en Egipto. Entonces Potifar ya tenía conocimiento de su historia, que él adoraba a un Dios, obedecía a un Dios. Por esa razón es extraño para el Potifar, porque ¿cómo es que usted sos muy buena gente y ahora por qué razón que tus hermanos te vendieron hasta acá? Entonces lo que estamos viendo acá es, José no está manejando bajo cualquier tipo de tradición, rituales, sino que todo lo que él hace, Dios lo hacía. Y todo lo que José toca con sus manos, o todo lo que José hace con sus manos, es bendecido, es prosperado. Pero es Dios que hace. No es que les salpicar un montón de agua atrás y para que sea consagrado y le iría bien. No. Porque José tenía temor de Dios. ¿Cómo lo podemos ver? Pues cuando la mujer, el Potifar, quiso serle suyo, él salió huyendo. Por esa razón, porque para él no podía violar los reglamentos, no podía cometer este hecho, porque tiene un jefe, un amo, que no es correcto traicionarlo. Ahí se ve el temor de Dios. ¿Qué hubiera hecho usted si a usted le empezara a coquetear la mujer de tu jefe, la mujer donde tú, o alguien de por ahí? Usted, no creo yo que usted logra hacer eso. O podría ser que sí, o podría ser que no. Por esa razón, podemos nosotros ver acá que José prosperaba porque Dios lo hacía prosperar, no por cualquier objeto. Seguimos. Y encima, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó su mano todo lo que poseía.
Eso es lo que pasó con él, porque... Y esa historia continúa, porque cuando él pasó lo que acabo de decir, fue enviado a prisión. Pero también en la prisión, él prosperó también allá en la prisión. Cambió muchas cosas, comieron más, rindieron más trabajo, prosperó. ¿Por qué? Porque es Dios que lo hacía. Aunque él estando esclavo en Egipto, se fue a parar con un amo que prosperó. Ahora que fue enviado en la cárcel, acusado por un delito que es inocente, pero ahí fue prosperado. Y de ahí mismo salió, vino ante el rey a interpretar un sueño y llegó a ser mayordomo. Ahí llegó a ser segundo bajo el rey. Gobernó Egipto. Y después de la interpretación del sueño, todo lo que Dios le había dado, él pudo almacenar grandes trigos, todo eso, para el tiempo de sequía. ¿De dónde venía toda la sabiduría y la inteligencia? Porque es Dios. A través de Dios la hacía prosperar. No a través de algo mágico, como nos vende el día de hoy, como les venden a ustedes el día de hoy. Hagan eso, haga eso, para que usted va a prosperar, para que usted libre el mal. No, ahí estás equivocado, porque no es lo que la Biblia enseña, no es lo que Dios enseña el día de hoy. Vamos a confirmar lo que dice Deuteronomio 28:2, dice, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzará. Todas las bendiciones, dice, va a venir sobre mí. Y si yo corro, me alcanza. No necesita que tú busques. No necesita que tú hagas cosas. Dice, todas las bendiciones vendrá sobre mí. Va a venir sobre mí. Y no solo viene sobre mí, sino que donde quiera que yo esté, me va a alcanzar esa bendición. Por donde quiera que tú te escondes, te va a alcanzar. Como pasó con José. Se fue de esclavo en Egipto, le fue a alcanzar la bendición. Se fue a la cárcel, condenado, le alcanzó la bendición. Y cuando fue delante del rey, también. Entonces la bendición viene, porque como Dios la da, viene y me alcanza. No necesito yo buscar, no necesito yo hacer rito, no necesito yo hacer tantas cosas, porque es Dios que me da la abundancia sobre mí, y si estoy lejos, me hace llegar, me va a alcanzar. Ahora la pregunta, ¿cuál es la condición para que la bendición me alcance? Para que la bendición venga, ¿cuál es? Y dice lo siguiente, si obedeces al Señor tu Dios, si obedeces al Señor tu Dios. No es gratuito, no es mágico, no es cuando tú quieres, no es cuando tú deseas. No, aquí dice, ahora voy a leer completo, Deuteronomio 28:2. Y todas estas bendiciones vendrá sobre ti y te alcanzará si obedeces al Señor tu Dios. Hay una obediencia. Por esa razón el día de hoy la gente primero los engañan, los mienten. Segundo, no quieren obedecer, no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Crear una tradición, crear una práctica. No, nosotros lo bendecimos, nosotros lo consagramos.
consagran animales, consagran tatuajes, consagran tantos objetos creyendo que ahora es santo. ¿Qué poder tienes tú? ¿Qué revelación Dios te ha dado para que tú, todo lo que tú tocas, todo lo que tú bendices con agua, con lo que sea, con aceite, que es bendecido? Tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada, pero Dios sí puede bendecirme, puede venir sobre mí, me puede alcanzar, pero hay uno requisito que es obedecer. Si obedece a tu Señor. Y mira lo que dice 28:15. Si no obedeces, dice, si no obedeces a tu Dios, vendrá sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzará. Así como la bendición viene sobre ti y también te alcanza, igual la maldición. No importa a dónde vas, no importa a dónde estás, no importa dónde te escondas, va a venir sobre ti y te va a alcanzar la maldición. Porque eres un infiel delante de Dios. Violas su reglamento. No obedeces, lo rechazas su evangelio, lo rechazas su palabra. Te va a alcanzar la maldición. No lo digo yo, lo dice su palabra. Vendrá sobre ti esas maldiciones y te alcanzará. Tú no te puedes esconder, no te puedes huir. Me voy de otro país, como que yo hago una gran maldad acá, y me voy a otro país. Me va a alcanzar. Anteriormente yo había contado testimonio, a lo mejor ya se lo olvidó a algunos. Cuando yo en Estados Unidos había hecho una maldad, había transgredido la ley de ese país, había violado un reglamento, y ese reglamento violado perjudicó una familia. Yo no sé qué tanto pasó con esa familia, pero yo fui el causante. Algo. Ni quiero saber qué pasó, pero solo sí sé que pasó algo a través de un accidente y yo salí huyendo. Yo huí de ese lugar. Cuando terminó mi tiempo, salí del país. Pero aquí en Guatemala me alcanzó la maldición. Me alcanzó el daño que había hecho y se vino sobre mí y me perseguía y me alcanzaba donde yo estaba. Hasta que entendí, hasta que me di cuenta de lo que había hecho, reconocí lo mal que hice, pedí perdón a Dios y de esa manera soy librado. No por ser consagrado, no por echar un montón de agua, no. Es cuando tú vas a transgredir algo, no importa dónde te vas a esconder, a dónde te vas a ir, serás alcanzado y debes pagar lo que hiciste. Por esa razón es importante que nosotros reconozcamos nuestra falta, nuestra maldad, para que Dios pueda perdonarnos. Entonces, por esa razón, si haces lo correcto, si obedeces al Señor, te va a alcanzar y va a venir bendición sobre ti. No necesitas hacer cualquier cosa. Y si no lo haces, también serás alcanzado la maldad, las maldiciones. Estoy leyendo un verso nada más porque ahí da una lista la bendición y también hay una lista la maldición, lo que va a venir. Enfermedad, pobreza y todo lo que hay. Usted puede leer más para que entienda un poco más. Mire lo que dice Hebreo 10:10.
Por eso, el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santo. Mire ¿quién consagra a quién? Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santo. Por lo cual yo soy santo. Porque un sacerdote me va a ungir, un pastor me va a ungir, un sacerdote me va a salpicar agua en mí, así me voy a consagrar, así voy a ser yo santo, así voy a ser yo libre de todo. No, aquí dice en Hebreos 10:10, dice, por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santo. Santo, ¿qué es santo? Santificado. Él me santifica con la sangre que Él derramó en la cruz. Pero no va a funcionar automáticamente, sino que cuando yo acepto a Cristo en mi vida, renuncio del mal camino del mundo, entonces Cristo me va a aceptar como hijo suyo y me santifico. Todo lo que yo toco, todo lo que haga, me va a prosperar. Seré bendecido porque Cristo, por su sangre, soy santificado, purificado y por lo tanto, todo lo que hago, voy a prosperar. Soy bendecido. Ese es el grave error, lo que se enseña el día de hoy, que vamos a bendecir nuestra casa, nuestro carro, vamos a bendecir objetos, a bendecir todo, creyendo. ¿Qué poder tienes tú para consagrar, bendecir objetos, casas? No tienes nada. Todas las personas que han bendecido una casa, dígame usted, ¿cantan alabanza solo ángeles adentro de esta casa? ¿O pase rodando los sartenes, los chancletes o cualquier cosa dentro de la casa? Porque supuestamente tú bendeciste una casa, consagraste a Dios, entonces podemos decir, deben cantar alabanzas angelicales adentro. Porque la casa es santo. ¿Pero qué hacen la mayoría? Casa nueva, lo bendicen. Y luego, insultos, maltratos, malas palabras, borracheras, haciendo fiestas, cometiendo infidelidades dentro de la misma casa que supuestamente fue consagrado para Dios. ¿Tú crees de verdad, con estos chistecitos, con estas prácticas, que usted cree que con esto está consagrado? Ya le demostré cita bíblica, ya les enseñé en qué manera tú sos bendecido o será bendecido a través de Dios y a través, hoy que estamos en el Nuevo Testamento y a hoy que estamos en la gracia, entonces a través de Cristo todas las cosas son santificados. No por medio humano, no por medio de nada. Eso es lo que hay que saber, hay que entender que nosotros somos santos, somos bendecidos por medio de Cristo. No por medio de cualquier persona. Por eso todas las personas el día de hoy, porque ahora bendicen el nombre de Cristo. Hoy vamos a ungir en el nombre de Cristo. Mi pregunta mía, ¿sabe usted qué significa el nombre de Cristo? ¿Qué significa el nombre de Cristo? El nombre de Cristo significa autoridad, voluntad, carácter de Cristo, misión. Por ejemplo, acá, vamos a ver el carácter de Dios. Como tú pides, como tú vas a bendecir tu casa en el nombre de Jesús, está bien. Entonces vamos a leer
o vamos a usar como un carácter de Dios, carácter de Jesús, entonces pedir conforme a su voluntad. Empezar por ahí. Autoridad. Realmente cuando vienen los pencazos, las dificultades en esta casa, tú te pones de rodillas y le oras a ese Dios. Pedir según su voluntad, qué es lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Su voluntad, esa casa, tú lo vas a concentrar, a consagrar para evangelizar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para ayudar a quienes lo necesitan. Un lugar descansa para todas las personas que pueden encontrar tranquilidad en ese lugar. ¿A través de qué? A través de la justicia, a través del amor de Cristo. Misión. Esta casa, has dedicado al Señor para glorificar a Dios, para enseñar, para que guarden lo que Jesús enseñó, para que podamos expandir la justicia y el amor de Cristo. No solo es decir en el nombre de Cristo, pero tú sabes qué significa cuando tú mencionas al nombre de Cristo. Por eso primero debes tú entender, antes de mencionar el nombre de Cristo, a dónde tú quieres. Como hay personas, oran por un negocio, te piden el nombre de Cristo. Oró por el nombre de Cristo. Prosperó y no quiere construir para expandir el evangelio. ¿Para qué utilizaste el nombre? Pues aquí donde viene, utilices el nombre de Dios en vano. No se puede. Hay una palabra en la Biblia donde dice, no puedes utilizar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué en vano? Porque tú utilizaste el nombre de Dios para santificar, para glorificar algo que ni siquiera glorifica a Dios, sino solo para que te glorifica a ti. Ahí es donde viene la mano de Dios. Por esa razón es importante que nosotros tengamos ese conocimiento, que tengamos estas prácticas. Que bendigo yo, que bendiga ella. Nada, eso es una tradición. No es la voluntad de Dios. Y es una tradición mezclados con esas paganas en el tiempo, ha venido desde el tiempo de Abraham. Pero no es lo que la Biblia enseña, no es lo que Dios nos enseña a nosotros. ¿Cómo da tristeza a la gente cómo han sido engañados en esa área? Por eso es importante que nosotros comprendamos, entendemos cómo se santifica cada creyente, cómo se santifica lugar. El hombre no puede santificar, es Dios que los santifica. Cuando Dios apareció a Moisés en la zarza, ¿quién es el que llegó ahí? Moisés, inmundo, sucio. ¿Qué le dijo a Moisés? Quítate los zapatos. El lugar donde estás es santo, está consagrado. Pregunto, ¿alguien sabe por qué en ese momento le dijo que quitara sus zapatos o sus sandalias? Porque el zapato pisa cualquier cosa. Está inmundo. Al quitar el zapato, el pie, literalmente podemos ver o podemos visualizar
Literalmente, cuando una vez queda el zapato de allá, entra el pie. El ser humano tiene su naturaleza caída, pero físicamente le está haciendo entender que su zapato es sucio. ¿Y dónde estaban? ¿Está en una mansión? ¿Está en un palacio? No. Está en un desierto. ¿Pero quién le consagró? ¿Moisés? No. Fue Dios lo que consagra. Hay tantos ejemplos en la Biblia donde nos enseña, es Dios que bendice, es Dios que consagra. El hombre no puede hacer nada. Y solo puede obtener bendición si está en obediencia ante Dios. ¿Qué pasa cuando tú bendices? Cuando tú supuestamente consagras personas inmundas y está desobediente delante de Dios. No pasa nada, no sirve nada. Según la Biblia, estás manipulando y lo estás engañando a la persona. Tenemos que estar claros en ese sentido y en esa área. Así que espero que haya sido de bendición, espero que haya aprendido, pues comparta para que llegue a muchos y bendecimos sus vidas y les esperamos para una próxima.